buenas noches y bienvenidos a 2018. Mi nombre es Melissa Tejera, en reemplazo de Mávila Huertas, que, ojo, está de vacaciones, en unas merecidas vacaciones, no sé si lo mencionamos ayer, pero bueno, usted tiene que saber, a ver, cómo son las cosas. Y vamos a empezar hoy día respecto a un tema que todavía da vueltas y tiene que ver con el Congreso de la República, con la recomposición de la Comisión de Ética, si esta se diera, que tendría que darse, con los Mamani videos, con las complicaciones que ha traído las conversaciones de Kenji y Mamani, entre otras cosas. Queremos, antes de empezar con Patricia Donaire, congresista ahora de Peruanos por el Cambio, antes de empezar con ella, queremos mostrar lo último que ha colgado Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, en su cuenta oficial de Twitter, y se lo podemos poner para compartirlo con ustedes. Ella ha colgado 2 tweets hoy día: hacer acusaciones a la ligera sobre personas intachables. Está hablando de sus congresistas. Ok. Demuestra lo irresponsables que pueden ser algunos para manchar honras. Realmente a los compradores de votos no les importa nada cuando se juntan para hacerle trampa al país, Evidentemente, a ver, o aparentemente estaría hablando primero de su hermano cuando se refiere a compradores de votos, y cuando habla de hacerle trampa al país, yo me pregunto honestamente, ¿y los legisladores de Fuerza Popular, llámese Yesenia Ponce, no le han hecho trampa al país? Pero en fin, el segundo tuit dice lo siguiente: justamente quienes siempre estuvieron alejados del que fue su partido, ahora hablan del mismo con falso y distante conocimiento de causa. No más difamación. Lucho Galarreta, Lourdes Alcorta y Úrsula Letona tienen trayectorias impecables. Juzgue usted, que no te confundan. ¿Quién está confundiendo? Kenji Fujimori está confundiendo. Bueno, eso es lo que ha dicho Keiko Fujimori hoy día en su cuenta de Twitter. Ya estamos con Patricia Donaire, a quien le damos la bienvenida aquí a 2018. Y bueno, empezamos comentando lo que acaba de decir Keiko Fujimori. Bueno, esta guerra ha venido bastante agresiva, ¿no? Sí. Yo la verdad que lamento mucho en la situación en que nos encontramos en este momento, de estar atacándonos unos a otros y estar en una cacería de brujas increíble. Creo que el país no se merece esto. Y la verdad que en cuanto al tuit en sí mismo, habla pues de una gran discrepancia entre hermanos, ¿no? No es un teatro, sino que es algo que efectivamente existe, y brindar una protección a quien no es tu hermano por encima de cualquier circunstancia, poniendo las manos al fuego, y no hacerlo por alguien de tu familia, tiene mucho que decir, ¿no? Exacto. Ese es el otro lado o la otra cara de la moneda, si lo analizamos por los dos lados, no solamente el de Kenji Fujimori, sino también el del comportamiento, la respuesta de Keiko Fujimori. En fin, hay mucho que hacer, dices tú justamente, y tenemos una agenda política que sigue fujimorizada, hablando de esa pelea. Pero es que no solo la agenda política, el país en sí está funcionando a un apellido, ¿no? Estamos en torno a este apellido, y yo creo que esto debe parar. Y el Ejecutivo también debe entender, como se debió entender desde un principio con el presidente Kuczynski, que la agenda no la puede poner un determinado grupo político, un determinado apellido. La agenda país la ha elegido ya el Perú en el momento de una elección presidencial, con un plan de gobierno que tiene que seguir ejecutándose, porque el presidente Vizcarra pues es la continuación del gobierno de Peruanos por el Cambio, ¿no? Que esperemos que obviamente se puedan superar los errores y se puedan hacer mejor las cosas en algunas circunstancias, ¿no? Claro, habría que preguntarle a la lideresa, por ejemplo, de Fuerza Popular, ¿cuál es la agenda que ha planteado a sus parlamentarios dentro del Congreso? ¿Qué están haciendo los parlamentarios, no solamente de Fuerza Popular, sino en general por el peruano de a pie, que los ha elegido no para que estén dentro de una comisión de ética permanentemente señalados, investigados y sancionados en comisiones de ética, sino para que trabajen por el país? Y eso es lo que está sucediendo con esta comisión. La comisión tiene una lista todavía de casos que tiene por tratar, empezando por el de Yesenia Ponce, que ya casi que se había cerrado, pero no se cerró porque el presidente renunciante no firmó esa, digamos, esa acta de... Bueno, eso es parte entonces se va a volver de una estrategia, a discutir, ¿no? una estrategia. Es una estrategia de retroceso, sutil retroceso frente a una circunstancia de presión de la población, de presión de todo, porque
No puede ser que una persona que obviamente ha cometido tremendo error falsificando documentos e inclusive inventándose compañeros de clase y profesores, pues se le pueda eximir de responsabilidad. Ahora hay que decir que esta comisión de ética pues no es una comisión que sanciona penalmente, ¿no? Da sanciones ejemplares, que es la suspensión de la función de congresista por un tiempo, pero que efectivamente tiene que cumplir su rol. No se ha instaurado por nada para hacer un paseo. Pero ¿cómo puedes, y hemos visto efectivamente que con la composición que teníamos de la Comisión de Ética, donde la mayoría en el Congreso tiene mayoría en la Comisión de Ética, y esa mayoría no es para sancionar por igual a todos, sino para aparentemente blindar, porque Yesenia Ponce fue blindada? En absoluto. Y el domingo hemos visto otro escándalo más en el programa Cuarto Poder, y por eso los mismos fujimoristas ya han dicho no, hay que bajarle el dedo porque es un escándalo. Es que hay cosas que no se pueden tapar. Se llega hasta cierto nivel. Pero se quisieron tapar. Pero por supuesto que se lo han querido tapar, ¿no? Hay varios casos también que han funcionado de esa manera y después han resultado estos congresistas premiados de alguna forma. Entonces, Mamani, por ejemplo, ahora es visto como un héroe del fujimorismo, que es increíble, porque yo creo que en los videos que nosotros hemos podido apreciar, tanto el que corrompe como el que se deja corromper son igualmente responsables de esa situación, ¿no? Y ahora yo creo que el señor Mamani realmente se ha visto en una encrucijada y no le ha quedado otra que ofrecerse ante Fuerza Popular para de alguna forma limpiarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que un acto de haber sido descubierto es que finalmente decide salir como el héroe de este campo tan sucio que tenemos en este momento. Respecto a Mamani, la Fiscalía investiga más de 50 testaferros que podría tener en Puno. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién ha escogido a estos congresistas? ¿Y hasta cuándo la Comisión de Ética va a tener que seguir investigando, sancionando, investigando, sancionando? Y esos congresistas que pierden son horas hombre, digamos, que podrían estar trabajando en función de los ciudadanos que tenemos aquí, los camarógrafos, en fin, las personas que nos están viendo, están perdiendo tiempo, y digo pérdida de tiempo, porque, se sanciona, pero las cosas siguen igual. Definitivamente. Primero es que tenemos que apuntar hacia la recomposición de la Comisión de Ética. No una recomposición como están planteando en este momento, de que la presidencia cambie a otro partido político, porque al final seguimos siendo los propios congresistas quienes nos juzgamos entre nosotros. Eso no vale. Porque Otorongo no come Otorongo. Lamentablemente esa frase tan fea, esa frase ha quedado y permanece en el tiempo y no la podemos borrar, ¿no? Y ojalá se podría borrar. Por eso es que el Partido de Peruanos por el Cambio, a través de Guido Lombardi, presentó un proyecto de ley, y también de Alberto de Belaunde, para que se componga de otra manera, ¿no? Por ex parlamentarios, por personas de reconocida trayectoria, que puedan realmente ser imparciales en su juzgamiento y aplicar medidas ejemplares. Y ojalá no hubiera ningún que pase por la Comisión de Ética en algún momento, ¿no? Una recomposición total del Parlamento. Lo que ellos han planteado es la modificatoria o modificar el artículo 9 del Código de Ética del Parlamento, y lo que piden es una conformación completamente distinta, es decir, un expresidente del Congreso que ya no tenga militancia, ¿cierto? Partidario, correcto. Un ex congresista, un ciudadano elegido por la Defensoría, un profesor de Derecho elegido por la SUNEDU, un ciudadano, en este caso, por acuerdo nacional, y que estos puedan trabajar los 5 años sin derecho a ser reelegidos, cambiados, porque no me gustó, porque, en fin, lo que fuere. Claro, que haya permanencia en el tiempo y que estén sujetos a una elección muy aparte del Congreso, ¿no? ¿Qué tan posible ves que esta modificación del artículo 9 se pueda dar? Que este proyecto de los congresistas, que ahora es parte, entiendo, están también presentándolo como bloque de bancada de Peruanos por el Cambio. Así es. Yo lo veo complicado, porque este proyecto no es de ahora último, ya tiene un tiempo de haber sido presentado, y si no se le ha dado la importancia del caso es porque realmente no se quieren hacer cambios importantes, ¿no? Entonces hay que esperar la sana voluntad de una mayoría que todavía sigue siendo mayoría y va a seguir siéndolo, porque a raíz de los videos pues hay muchos que han retrocedido en su voluntad de poder apartarse de esa mayoría que resulta agobiante y opresiva.
Entonces, yo creo que los cambios fundamentales no lo vamos a poder ver y hay una sensación de impotencia. En muchas comisiones se llegan a aprobar proyectos totalmente lesivos, como el que se aprobó hoy, por ejemplo, en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos. Nosotros pedimos que se derogase una ley que declaraba de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de fronteras, cuando había oposición de parte del Ministerio de Ambiente, señalando que hay pueblos no contactados, etcétera. Exacto. Y a pesar de ello, la gran mayoría se opuso a que esa ley se derogara. Entonces, ¿esa gran mayoría es? La de Fuerza Popular. Correcto. ¿No? Entonces, son cosas que van pasando. En el tema de los proyectos que tienen relevancia, que se van postergando en el tiempo, el tema de la reforma electoral creo que ha sido la mejor expresión de la negatividad ante la posibilidad de hacer una reforma esencial. Claro. Entonces, justamente hoy día hablábamos en la bancada que es necesario retomar e impulsar el tema y le vamos a pedir al Ejecutivo, al presidente Vizcarra, que es presidente por Peruanos por el Cambio, que impulse esta reforma y que pida una facultades delegadas para poder demostrar al pueblo que realmente hay una voluntad de cambio, que se regule el tema de los financiamientos de los partidos adecuadamente, ¿no? Ahora, perdóname que te pregunte, ¿Martín Vizcarra es realmente presidente por Peruanos por el Cambio o es un presidente de alguna manera multipartidario porque no le queda de otra? Absolutamente sí, en la medida que ha sido elegido dentro de la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Martín Vizcarra es presidente de la República ahora por sucesión, pero porque ha sido elegido por Peruanos por el Cambio. ¿Y qué es Peruanos por el Cambio hoy día? Si es Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, bueno, quien ya no es más presidente. Eso habría que conversar con el presidente del partido, que es Gilbert Violeta, y yo soy miembro del grupo parlamentario y como invitada. Como invitada, entonces, claro. Es una situación partidaria que tendrán que resolver en su oportunidad, claro. ¿No? Correcto. Eso, hay un tema pendiente. Supongo que sí, Gilbert tendrá la palabra, podrás preguntárselo en su momento. Más allá del nombre, no solamente el nombre, sino la posición, porque escuchamos a Juan Cheput, despotricando, si se quiere, o bueno, manifestando su oposición contra algunos ministros, de repente, mientras que escuchamos a otro de la misma bancada haciendo todo lo contrario, más bien apoyando. Entonces, yo creo que es normal el poder salir a expresar nuestras opiniones críticas respecto a la composición de un gabinete. Creo que se hizo antes y se está haciendo ahora. No es parte del derecho a discrepar y de poder dar opiniones y sugerencias al gobierno que continúa. Pero eso no significa necesariamente que haya un fraccionamiento, un deseo de enfrentamiento. Por el contrario, yo creo que el presidente debe contar con la bancada que tiene para poder seguir adelante con el plan de gobierno. ¿Y qué pasa con Moisés Guía Pianto, que ha dicho que él ha sido amordazado ya una vez y está siendo amordazado nuevamente para que no hable en contra de los ministros del Ejecutivo y en fin, ¿qué tan cierto es eso? ¿Tú has visto o has sentido mordaza dentro de absoluto. Peruanos por el Cambio? Te voy a decir que he sentido y siento absoluta libertad de opinión. Por eso es que me siento bastante cómoda, porque inclusive las propuestas que hacemos llegar se debaten, se analizan y reciben el respaldo de ser positivas. Moisés es una persona muy bromista. Entonces él suele hacer a veces esto bromas, es una broma, pero decir que Moisés está no está amordazado en absoluto. Yo creo que él va a salir a aclarar esa expresión, por supuesto, ¿no? Yo además él siempre ha expresado sus opiniones desde el principio que salió elegido con quiso sacar al presidente, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski siendo parte de su bancada por la ideología de género. Lo hemos escuchado así, ¿no? Tiene una forma de pensar diferente respecto a ese tema, pero creo que se ha entusiasmado mucho con el tema de la vacancia en un inicio, ¿no? Pero correcto. Más allá de un hecho anecdótico, yo creo que no pasa. Correcto. Ahora, el 22 de marzo usted presentó un proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria. Eso sería una reforma de la Constitución, del artículo 93 de la Constitución. Así es. Actualmente, ¿qué tan posible es nuevamente? A ver, primeramente hablemos de la posibilidad de la reforma. Tenemos hasta 3 escenarios. O que el Congreso lo apruebe en 2 legislaturas, con 87 votos, lo cual está bastante complicado. Es más, hasta que lo agenden quizá va a ser complicado. Lo segundo es que se apruebe con una mayoría que no necesita ser la mitad más 1, una mayoría simple, digamos. Y luego someterla a un referendo. Esto también está complicado porque no creo que lleguemos a los 66 votos.
Entonces hay un tercer escenario, que es el que estamos impulsando con la población, porque escuchamos el respaldo de la misma, que es convocar un referéndum para que sea el pueblo que decida si se deroga o no el tercer párrafo de la Constitución que protege con la inmunidad a los congresistas. Entonces, si bien es cierto que hay otra iniciativa que ha presentado el colega Quintanilla el año pasado, la nuestra difiere. ¿Qué dice? En el caso de ellos, realmente lo que hacen es regular el tema de la inmunidad, haciendo que no sea el Congreso el que autorice, sino que sea la Corte Suprema la que juzgue al congresista, ¿no? Y dentro de un plazo de 60 días después de haber cometido el hecho delictivo. Entonces, no es que se esté eliminando en ese caso del proyecto la inmunidad. En nuestro caso hemos optado por una conducta mucho más, digamos, transparente, podría llamarse, creo que sin miedos. Hemos decidido eliminar en absoluto. Es que el que nada debe, nada teme, por un lado, ¿no? En razón de lo siguiente, la tendencia mundial en estos momentos es hacia la eliminación de la inmunidad, ¿no? Porque realmente ha sido un hecho histórico el que ha hecho que aparezca la figura de la inmunidad parlamentaria. Unos hablan de Inglaterra, otros hablan de la doctrina francesa, por un tema de la separación de poderes, para que no interfieran más cerca en nuestro continente, la figura de la inmunidad parlamentaria. La figura de la inmunidad está siendo relativizada, ¿no? Hay países en los que se regula, como lo está haciendo en su propuesta el congresista Quintanilla, que no sea el Congreso, sino sea una Corte Suprema en la que se encargue de juzgar al congresista. Igual es un foro especial, igual nos está quitando la igualdad frente a los demás ciudadanos, y lo que queremos nosotros es que estemos igual que el resto, ¿no? Bajemos al llano. Si a ti te juzgan por difamación, pues conmigo también lo hagan. Si a ti te juzgan por haber atropellado a alguien, que a mí también lo hagan sin necesidad de que el Congreso diga, a ver, un momentito, voy a revisar si procede o no procede, porque en ese plan hemos visto casos en los que jamás ha procedido el levantamiento de inmunidad. Y yo creo que es suficiente, ¿no? Por eso decimos no a más impunidad. Ya es suficiente, y ojalá el Congreso escuchara, no solamente a la mayoría, sino en general todas las bancadas escucharan el pedido del pueblo que los ha elegido. Ya fue suficiente, es hora de trabajar. Es hora de hacer cambios y demostrar con el ejemplo. Exacto. ¿No? Porque si uno no teme, como decías, o sea, ¿cuáles son las grandes reformas en casi 2 años, digamos año y medio, un poco más, de este Congreso? Yo creo que nos hemos quedado, no hay muchos hechos que mostrar, a pesar que se señala a la ciudadanía que se han hecho cambios importantes, por ejemplo, en el tema electoral. No es así, lo que se ha hecho es despedazar un proyecto de codificación electoral muy importante, que debió salir como un todo, en el que también había una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, y que finalmente ha resultado en esta situación de caos electoral que en el momento mismo del debate no sabíamos ni qué se estaba votando, porque habían artículos que se contradecían entre sí, y ahora nos damos cuenta que el financiamiento ilícito no está sancionado penalmente, pues, ¿no? Nos damos cuenta que no hay sanciones efectivas para aquel que recibe una plata obtenida ilícitamente. Aquel partido que lo recibe o aquel candidato, lo único que pasa es que tiene que pagar su multa, pero no hay una exclusión, no hay una sanción de pérdida de inscripción, no hay un tema penal de por medio. Entonces, ¿dónde están los cambios esenciales? ¿Por qué no vamos más hacia el financiamiento público? ¿Por qué no evitamos el financiamiento privado, que es el que ha ocasionado todos estos problemas? Entonces, no hay ese gesto ante la población de hacer cambios auténticos que permitan también de alguna forma decir, oye, los hemos elegido por algo, ¿no? ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables, digamos las cosas por su nombre, quiénes son los responsables de que no haya avanzado, no haya prosperado la reforma electoral, de que no hayan cambios en la Comisión de Ética, de que no veamos esos cambios que la población está esperando? La respuesta la tienen todos los ciudadanos, lo vemos permanentemente en los debates en el Congreso, ¿no? Tenemos una mayoría realmente apabullante, que finalmente no permite que se avancen grandes reformas, ¿no? Y por más que se diga que no, siempre ha habido ese ánimo de obstaculizar, ¿no? A ver, ¿qué te busco para que no funcione lo que estás haciendo? Yo creo que eso debe terminar, y actualmente, mira, seguimos en lo mismo. Tratamos de manchar honras, como dice la propia Keiko,
pero manchar honras no solamente de uno, sino de todos, para tratar de cubrir los escándalos más grandes que tienen en la otra bancada. Entonces eso no es posible. Creo que la población ya dijo basta. Y mientras tanto el narcotráfico está cada vez más y más y más adentro, digamos, de la política. Y no pasa nada, eso es en general. Eso es totalmente lamentable, justamente porque no hay una sanción efectiva, ¿no es cierto? Mira, tú no sabes ni quién ha financiado a fulano, de dónde ha venido esa plata, si el fondo es realmente ilícito o no. Las empresas financiando también campañas políticas, y no me vas a decir que con cambio a no recibir nada, ¿no? Siempre un empresario invierte en una campaña electoral. Entonces, claro, por eso la prohibición del aporte total de las empresas creo que es totalmente positivo, ¿no? Por más que nos digan sí, pero estamos en una regulación de libertad, que la gente tiene la posibilidad de poder apostar, de apoyar, pero no. Hay límites que se tienen que poner. Pero ahí no solamente señalamos a Fuerza Popular, también, por ejemplo, a Alianza para el Progreso. Por ejemplo. Marisol ha tenido un papel, Marisol Espinosa, un papel muy importante en la comisión, dentro del grupo de trabajo de reforma electoral. Creo que ha sido una de las personas, junto a Gilbert Violeta, que más ha trabajado la codificación que tuvimos nosotros que presentar en su momento y de que pues fue calificada como insumo. Así que yo no creo que sea una cuestión exclusivamente de todo el grupo pero bueno, si hablamos de líderes, si hablamos de Keiko Fujimori como líder de Fuerza Popular, hablamos de César Acuña, plata como cancha, en Alianza para el Progreso, y eso es algo que no se puede negar. ¿Cómo ha ganado el norte, en este caso? Ahí va otro tema, el tema de la plata que se invierte en campañas, ¿no? Exacto. La gente, lamentablemente, no hemos cerrado las brechas, las grandes brechas en el país, y sigue habiendo pobreza extrema, sigue habiendo necesidad, y a esa necesidad es a la que acuden los candidatos para poder obtener un voto dentro de un proceso electoral. La gente pobre, ¿qué hace? Recibir y pide, ¿no? Y pide, porque es el momento de poder, entre comillas, sacar algo para poder comer o tener cocinas, arroz, polos, vestirse. Entonces, en la medida que no hayamos prohibido en absoluto las dádivas, sino que se ha hecho un tema progresivo, no estamos ayudando tampoco a la población a ser más consciente de lo que es votar en política, ¿no? Ahora, la bancada de Perones por el Cambio, en este caso Yaca también como bancada, ha tenido una reunión con Duberry Rodríguez, presidente del Poder Judicial, para ver el tema, entiendo, del proyecto de ley para que la Contraloría fiscalice al Congreso, y no sea el Congreso el que se fiscalice a sí mismo. Ha sido uno de los temas que se ha tratado. Esa reunión ha sido hoy día. Ha sido el día de hoy, ha sido uno de los temas que también se ha tratado, como también hay otros proyectos que el Poder Judicial cree necesarios de impulsar en este ánimo de mejorar el sistema judicial, de mejorar el trabajo contra la corrupción. Pero el tema de la Contraloría y la intervención de la Contraloría dentro del Congreso yo creo que es importante. Quizás no lo hemos visto en la magnitud en su momento, pero no podemos seguir diciendo, bueno, que ese es un tema ya histórico, que el Congreso siempre ha estado excluido. No. Mira, hay momentos en que la realidad te impone hacer cambios. Y nuevamente, ¿qué disposición ves en el Congreso para que esto se dé? Complicado, porque hemos visto que si no se ha dado con anterioridad, ahora yo creo que va a ser mucho más difícil, ¿no? A menos que haya un golpe tan fuerte como el que ha habido ahora último con Yesenia Ponce, que les ha hecho un poco reflexionar. Pero claro, las que si no se expone tomadas, ¿no? el tema en los medios una y otra vez, que los compañeros, que el voucher pagado, que los profesores inexistentes, no se hace nada, y la señora Ponce estaría ahorita pues de lo más tranquila, y no puede ser. El ciudadano se siente frustrado, se siente burlado. Pero absolutamente, y lamentablemente si seguimos en un sistema de elección como el que tenemos, el tema del voto preferencial contribuye quizás mucho a esto. Hasta los requisitos para ser congresista. ¿Cuántas veces se ha planteado? Años, ser peruano y... ¿Qué más? Ser peruano de nacimiento. Nada más. O sea, no dice primaria, secundaria. Nada más, en absoluto. Claro, ahora te dicen, es discriminatorio. Bueno, ok. Entonces volvamos al Senado y hagamos dos cámaras. Una cámara, que es la cámara, digámoslo, popular, en la que mantengamos el requisito.
Y la segunda cámara, donde reforcemos los requisitos, ¿no? Donde haya gente que va a ser la que revisa lo que hace en la primera cámara, pero que pues tenga un estatus profesional o haya sido congresista en 2 oportunidades, por decir un ejemplo de regulación, ¿no? Claro. Mira, en estos momentos en que se aprueban las cosas así, en que además, a pesar de haber un mecanismo de segunda votación previsto en el reglamento, que esa segunda votación se suponía que era para reflexión en una semana y luego volver a debatir el tema, se exonera de segunda votación, vemos que es imperativo una segunda cámara. Si no aprobamos leyes hasta inconstitucionales, ¿no? Como la que ha modificado el reglamento del Congreso por el tema de la cuestión de confianza. Correcto. Tenemos que terminar, hablábamos de un poco de la fujimorización de la agenda nacional y yo, bueno, no puedo dejar de preguntarte, en este caso, si has conversado con Kenji Fujimori, ¿qué te parece lo que has visto? Yo te recuerdo muy cercana a Kenji Fujimori en la época en que estabas entre Fuerza Popular, la renuncia de Fuerza Popular luego de que no se diera paso, digamos, a este trabajo que hiciste con la reforma electoral y no sé ahora en qué situación, por ejemplo, estás con Kenji. Es que no se lo he oído, nadie sabe nada de él, nadie sabe dónde está, no ha dicho absolutamente nada y creo que tiene mucho que explicarle también al país. Es que tú tienes la respuesta, ¿no? Yo tampoco, salvo el pleno anterior, no hemos cruzado más que un saludo. Entiendo que está sumamente afectado, pero entiendo también que Kenji, además de haber dado un mensaje en el cual señala hechos gravísimos que suceden en el Parlamento y que sí son ciertos, eso de que cobran mucho a los alcaldes por obras, un porcentaje, eso es cierto, absolutamente. Ahora, claro, habría que buscar las pruebas contundentes para poder hacer la acusación, porque lamentablemente los que hacen, entre comillas, bien las cosas no dejan huellas, ¿no? Pero los señores alcaldes saben que es así. Entonces, Kenji ha denunciado eso, pero también debería salir, creo que con la fortaleza moral que le tendría que amparar, a explicar qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Yo creo que lo tendría que hacer. No he conversado con él, pero confío en que él pueda dar una respuesta satisfactoria a quienes han votado en su momento para elegirlo congresista. Bueno, para cerrar esta conversación hemos hablado de 3 temas importantes, que es la Contraloría, que esa fiscalice al Congreso, la recomposición de la Comisión de Ética con una propuesta interesante de Guido Lombardi y de Alberto de Belaunde, y bueno, sí, pues efectivamente el tema de la recomposición de la Comisión de Ética y todo se ve inviable. Esa es, digamos, la conclusión con la que cerramos esta entrevista, Patricia. Bueno, yo espero que se pueda recomponer de manera distinta la Comisión de Ética con personas totalmente imparciales. ¿Pero quiénes son estas personas imparciales? La propuesta está hecha por Peruanos por el Cambio, pues puede recibirse 1000 modificaciones o 1000 aportes, pero que no seamos los propios congresistas. No podemos juzgarnos entre nosotros porque hemos dado ejemplo de que no funciona. Y por otro lado, espero que no solamente la Comisión de Constitución ponga en debate ya el tema de la inmunidad parlamentaria para eliminarla, y por otro lado... Pero Patricia, dejemos, a ver, no seamos tan ingenuos. Bueno, que por lo menos lo pongan a debate, ¿no? Que lo pongan a debate y finalmente... Y de no aprobarse, yo lo que apelo... Harakiri, bueno, harakiri, discúlpame, para aquellos que tienen rabo de paja y tienen algo que ocultar. Pero que aquellos que creemos que tenemos que estar en igualdad de condiciones que todos los ciudadanos, que nos juzguen por igual, yo creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? ¿Por qué no bajar al llano? Pero que darán un gesto probablemente. Por lo menos que lo pongan a debate, de que se apruebe es difícil por la votación que se necesita, pero si no, nos queda la alternativa del respaldo de la población a través del referéndum. Muy bien. Veamos qué pasa. Muchas gracias, Patricia, por esta conversación en 2018. Tenemos que hacer una pausa.